Claudio Suchovicki es analista financiero, tal vez uno de los hombres que mejor comprende el día a día de los mercados, y es un placer saludarlo. Claudio, el gusto de escucharte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Comprende, últimamente me parece que está difícil. Bueno, a ver, yo no te pido que tenga la bola de cristal. A ver, pero que sí me cuentes por qué ganó el pesimismo más que el optimismo, porque hasta acá todo hacía presagiar que más temprano que tarde el acuerdo llegaba, que los holdout iba a ser superado como escollo por el gobierno, que en el último trimestre la perspectiva era volver al mercado de capitales, que iba a buscar una cierta normalización en la transición del gobierno y que iban a llegar algunos dólares que permitieran cierta paz cambiaria, etcétera, etcétera. Más allá de toda la trama compleja de problemas que tiene la economía. ¿Qué cambió, si es que algo cambió, para estos resultados en los bonos, la bolsa, etcétera, de las últimas jornadas? Es que una de las esperanzas importantes que había era precisamente por lo que vos decías, porque le convenía a todos, quizás porque era más justo o por lo que fuera, que se extendiera el stay, ese famoso stay que deje a Argentina pagar y con eso ganar tiempo. No es que resuelve el problema, Argentina debe ese dinero, va a tener que pagar ese dinero, el tema es el tiempo y que no activen las famosas cláusulas Rufo, etcétera. Del camino más barato que entendíamos todos, no sé si bueno o malo, el más barato de todos dentro del menú que teníamos, era quizás terminar arreglando, pagando, etcétera. Lo cierto es que la incertidumbre que produce un pago, si se va a aplicar o no la Rufo, la incertidumbre que genera un no pago, es ese pesimismo, en realidad una caída en la realidad, porque déjame ponerte en estos términos, un minuto te robo. Si yo tomo desde el principio del mes de julio, o sea que todo esto ya se sabía y estaba en discusión, ya fue el momento previo al 30 de junio que no pudimos pagar el famoso cupón del discount. Si yo tomo los activos medidos por mes, por ejemplo YPF, en el mes, en lo que va de julio, con la baja, hoy abrieron más o menos 1% abajo, más o menos los ADRs en Nueva York y los bonos argentinos en Nueva York. Tenés que estar 12% arriba. Si tomo los bancos, este mes, más o menos promedio un 15% arriba. Si voy a los bonos dolarizados, al propio discount, al propio global, a los mismos bonos que tienen problemas de pago, están entre 1,5% arriba a pesar de la caída de ayer. Con lo cual, yo no sé si es que estamos pesimistas. Desde el punto de vista, si yo miro los precios, los mercados todavía dan una cuota de esperanza que de acá a fin de año esto se solucione. Que no sea un default desde el punto de vista de que dañe la capacidad de pago de la Argentina, sino que sea este problema técnico. Si no, me costaría más entender la reacción de los precios, que repito, si bien ayer bajaron, nada que ver, incluso con lo que valían hace un mes, obviamente nada que ver con lo que valían a principio de año, porque la mayoría de los activos están entre 20 y 30% arriba de lo que valían a principio de año. Perdón por lo larga de la respuesta. No, pero estuvo muy atinada. Claudio, a ver, ¿vos crees que la Presidente finalmente evita el default a cualquier costo? Por supuesto, buscando la mejor negociación, posterga, aplaza los tiempos, hasta donde los límites pueda extender el propio gobierno, pero que al final del día la convicción del gobierno es cumplir y no caer en default, o que empezó a ganar la lógica de, bueno, quizás sea lo mejor, no está tan mal, la vida sigue, Argentina continúa, técnicamente no es un default, como dice Ferrer, nunca pasó en la historia, con lo cual habrá que buscar otro nombre, etcétera, etcétera? Bueno, igual empezamos en una discusión legal que no solo va a incumbir a la Argentina, sino a un montón de participantes, si es default o no es default. Pasó lo mismo con Grecia, no Griesa, sino Grecia, el país, porque finalmente a partir de acá se activarían o no se activarían un montón de cláusulas ajenas incluso a la participación argentina, como por ejemplo los seguros contra default. Va a haber muchos interesados en que esto se considere un default, va a haber tantos otros interesados, incluso que no sea la Argentina, que no sea considerado default. Dentro del discurso de la Argentina, ya claramente la Argentina oficialmente te va a decir, yo no entré en default, yo pagué, la plata la tengo en Banco Fluidor, si no la pueden cobrar, es culpa de ustedes. Esta es la postura oficial, no es la que va a tomar el mercado, obviamente. Pero déjame decirte algo, que escuché hoy y me pareció muy interesante esa reflexión. El problema no es solo lo que va a pasar, porque Argentina está en default hace bastante tiempo. De hecho, no es que es un default nuevo. Esta deuda la teníamos hace un montón de tiempo y el juicio lo perdimos hace 2 años. Con lo cual, no es que te cambia gradualmente la situación. Antes estabas en primera línea y ahora no. Antes tenías todos pagando al día y ahora no. El problema no es solo lo que va a pasar, sino lo que no va a pasar. ¿Y qué es lo que no va a pasar? Lo que necesitaba el gobierno,
que era que entren dólares frescos. Ese problema hoy yo no sé si es tanto de mercado. Por eso no es que me quiera lavar las manos en la respuesta. No sé si ahora el protagonista del problema es el mercado, si van a subir, bajar los bonos, el riesgo país, etc. Creo que el verdadero problema pasa por la economía real, porque si no entran los dólares frescos, que eso apostó la Argentina, arreglando con el Club de París y con toda la seguidilla que escuchás en todos lados todo el tiempo, ¿sí? De Repsol, etc. ¿Para qué hicimos todo esto? Para entrar al mercado de créditos y que entren dólares reales frescos. Entonces, con toda esta negociación, se dilate, no se dilate, se arregla o no se arregla, lo que ya podemos descartar es lo que no va a pasar. Y lo que no va a pasar es que Argentina vaya al mercado de crédito voluntario rápido, en el corto plazo, con lo cual nos vamos a tener que arreglar con los dólares y las reservas que tenemos. Y en eso vamos a tener que seguir pagando un montón de deuda. Y eso, para tener los dólares, el costo que pagó la Argentina es una suba fenomenal en la tasa de interés, que el costo final es una recesión en la calle. Vos lo notás todo el día, o un atraso en el pago a los proveedores. Por eso me parece que es más un tema de economía real a un tema financiero. Con lo cual, Claudio, digamos, a ver, la expectativa de que el gobierno no pueda ir al mercado de capitales, tampoco gobernadores o gobiernos de provincias que tienen cuentas públicas muy complejas, Scioli, pero también Francisco Pérez, también Martín Bussi, y tantos otros, sumado a tasas de interés todavía altas para evitar que todo termine en dólar y que la brecha con el tipo de cambio en el mercado paralelo, ese que nadie quiere, nadie ve, que es ilegal, pero que marca tendencia, expectativa y perspectivas, efectivamente va a generar la agudización de todo lo que hemos visto en el primer semestre y que tuvo que ver con un impacto real en la economía, en los términos que vos marcabas, socialmente agudizando un conflicto que ya estaba en ciernes a fines del año pasado. Clarísimo, y metiste el dedo en un tema también muy complicado que son las provincias. Agregar empresas, porque las empresas también se les va a cerrar un poquito el crédito. Entonces, uno lo ve en el pago, cómo se están financiando las compañías hoy. Con los proveedores, en vez de pagarte a los 30 días, te pago después. Yo estoy seguro, no te quiero meter en el tema, pero estoy seguro que tus publicidades las cobrás mucho más lento de lo que las cobrabas antes. Cuando uno se financia proveedores, en ese caso sí afecta claramente la capacidad de pago de la economía real. El país tiene maneras e instrumentos para solucionarlo. Por ejemplo, la maquinita. Una empresa o una provincia no tiene la maquinita para emitir pesos para salvar, no sé, para pagar aguinaldos, por decir algo. Por eso lo que hiciste a principio de año es ganar tiempo. El tiempo es un gran aliado cuando las decisiones son correctas. Si vos en la vida, Paulino, tomaste una muy buena decisión, el tiempo la va a potenciar y vas a ver con qué ese es el resultado. Cuando vos en la vida tomás una mala decisión, el tiempo no te ayuda, al contrario, el tiempo te juega en contra. Y yo creo que lo que se hizo acá no es resolver el problema, es ganar tiempo. Y el tiempo ahora te empieza a jugar en contra. Bueno, allí estaba Claudio Suchovicki a propósito de todo lo que el mercado especula, lo que vislumbra y finalmente cómo está cambiando el ánimo en un mercado que efectivamente vive casi el minuto a minuto de todo lo que ocurre en Nueva York, con capítulos a esta altura ya cotidianos.